Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al módulo 4 de Cantones Resilientes. Les recordamos que el objetivo de esta capacitación es desarrollar habilidades y capacidades sobre adaptación y riesgos climáticos para transformar la planificación municipal y escalar la acción climática en Costa Rica. En este módulo buscaremos comprender la gobernanza del cambio climático y de la adaptación en Costa Rica. Ahora unas instrucciones generales. Primero, bueno, mantener su micrófono silenciado o en mute y el video encendido de ser posible. En caso de tener preguntas, las pueden escribir en el chat de Zoom o levantar la mano. Un segundo, que aquí hay varias personas en sala de espera. En caso de tener problemas técnicos, me pueden contactar a mí por WhatsApp, ya tienen mi número de teléfono. La presentación y el material de apoyo lo pueden descargar de la página de Cantones Resilientes. Y para su información, esta sesión está siendo grabada y esperamos compartírselas pronto. Ahora, recordamos brevemente el cronograma de Cantones Resilientes. Ya hemos cubierto 3 temas importantes: introducción a la variabilidad y cambio climático, vulnerabilidad y riesgo al cambio climático, y la sesión anterior, hablamos sobre adaptación al cambio climático y resiliencia. Entonces, esto sería el cronograma. Y bueno, como saben, el equipo facilitador somos Marta, Natalia, Jimena, que hoy no nos puede acompañar, y yo. Y importante resaltar que tenemos una nueva colega que nos va a estar apoyando, que es doña Elena Florian, que por ahí la ven conectada. Tal vez puede saludar ahí brevemente. Sí, Elena, si te presentas con los colegas. Buenos días a todos y todas. Un gusto estar presente el día de hoy en esta capacitación. En realidad, bueno, mucho de mi trabajo se ha enfocado en procesos de capacitación ligados a cambio climático, mitigación y adaptación. Y pues me da mucho gusto de poder integrarme el día de hoy y también acompañarlos en este proceso. Así que muchas gracias. Perfecto, Elena, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también contamos con el apoyo de don Juan Diego Víquez, que como ustedes ya saben, nos apoya en las secciones de grupos y le agradecemos mucho. Y además hoy contamos con la amable colaboración de don Iván Hidalgo, que es funcionario de la Dirección de Cambio Climático con una destacada trayectoria trabajando en adaptación al cambio climático. Y esperemos que nos pueda acompañar doña Irene García, quien es asesora de la Municipalidad de Curridabat y una de las personas que lideró el proceso del Plan de Acción Climática del Cantón, pero nos comentó que tenía un compromiso también, entonces esperemos que nos pueda acompañar en su momento. Y bueno, le doy la palabra a mi colega Marta para que continúe la capacitación. Ok. Bueno, José, muchísimas gracias. Quizá antes de pasar a la agenda, brevemente comentarles que hoy es una sesión particularmente importante porque con esta sesión del módulo 4 cerramos la etapa 1 que llamamos de bases conceptuales. Entonces hemos hecho como todo un recorrido sobre los elementos que componen el cambio climático, los elementos que componen el riesgo. Hemos explorado un poco qué significa eso de adaptación, qué modalidades hay, y hoy lo que vamos a ver básicamente es quién tiene que llevar a cabo la adaptación, cómo la lleva a cabo, cuáles son los actores, y a partir de aquí vamos a empezar un proceso un poquito distinto, ¿verdad? Porque vamos a articular los temas de adaptación con ejercicios de planificación, ¿verdad? Ahí ustedes ven en el cronograma que a partir de la sesión 5, que la tenemos el 24 de septiembre, empezamos ya, digamos, un poco más de modo práctico cómo impulsar todos estos conceptos a través de la planificación de la adaptación ya en su cantón, ¿verdad? Entonces la sesión hoy queremos concluir toda este barrido general sobre los temas y después empezar una etapa también interesante. Ok, entonces, para la agenda de hoy
igual que hemos hecho en otras sesiones, tenemos tres partes, ¿verdad? Una primera parte que es un poquito más teórica, conceptual, que es sobre el contexto. Aquí van a ver varias presentaciones, tanto José como Iván como yo vamos a hacer distintas presentaciones. José va a hacer la introducción a la gobernanza. Después yo les voy a hablar un poco de la gobernanza climática global, internacional, ¿verdad? Cómo nos ponemos de acuerdo sobre el clima y sobre cómo reducir los efectos del cambio climático, y un poco como el marco del desarrollo sostenible que enmarca todas las discusiones a nivel internacional. Y después les voy a hablar un poco sobre la gobernanza a nivel nacional, para el marco general, para después darle el espacio a Iván, que nos va a hablar mucho más en concreto sobre el instrumento que guía en este momento la adaptación en Costa Rica, que es la Política Nacional de Adaptación. Después vamos a trabajar un poco más, vamos a tener un receso cortito, como siempre, y en la segunda parte vamos a ver ya las oportunidades para la adaptación, pero desde el cantón, ¿verdad? Entonces, aquí Natalia va a hacer un pequeño barrido sobre los instrumentos de planificación a nivel cantonal, que ustedes por supuesto conocen, pero que nosotros los vemos como una oportunidad para integrar el cambio climático. Después el tema de Curridabat, que ya les comentó José, que estamos viendo a ver si se puede conectar Irene a esta sesión. Y después vamos a tener un pequeño ejercicio grupal que bueno, mezcla los temas que vemos anteriormente, y vamos a hacer un ejercicio también que seguramente ustedes habrán hecho alguna vez, que a través de un pequeño juego de roles que hemos montado. Entonces, eso es un poco la sesión de hoy. Ok, entonces le voy a dar la palabra... Ah, no, perdón, vamos a hacer una pequeña recapitulación, se me olvidaba esta parte. Ok, para este módulo les compartimos algunas lecturas complementarias que ahora me pueden ir comentando por el chat si las han visto. Nos encontramos un documento interesante que habla de la estrategia de adaptación climática de Costa Rica, cuáles son las bases, ¿verdad? No es para nada un proceso fácil, y ahora vamos a ir viendo. Después les compartimos un libro sobre gobernanza para la adaptación basada en ecosistemas. En particular les decíamos que uno de los capítulos habla de los fundamentos de la gobernanza, ¿verdad? Las políticas, las leyes, etcétera. No sé, ahí... Por aquí voy a abrir el chat ahora para ver si alguien ha tenido tiempo al menos de ojear estos documentos. Y después otro mucho más un documento más macro, que habla de la gobernanza ambiental y la Agenda 2030, que también guía mucho del impulso que hacen los países y de las metas en conjunto. Y ahora yo les voy a contar un poquito más de eso. En este marco también les compartimos los principales instrumentos de política relacionados con la temática de adaptación al cambio climático, que están vigentes en este momento, tanto la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que después va a comentarnos Iván un poquito más, como la Política Nacional de Riesgo y los ejes de acción de riesgo en Costa Rica, así como la estrategia y el plan de acción para la adaptación del sector biodiversidad. Digamos que en este momento esos son los tres instrumentos de política y planificación vigentes con los que seguía el país, ¿verdad? Pero igual vamos a ver otros detalles. También les compartimos varios videitos que sabemos que resultan como más sencillos para ir introduciendo al tema, tanto en el correo como en el chat. Y no sé si alguien quiere ir comentando, como hacemos siempre. Aquí veo el chat de todos, si alguno pudo ver estos videitos, sobre todo, bueno, aquí ya estamos entrando más en materia de políticas, ¿verdad? De instrumentos a nivel nacional, a nivel internacional, que no son para nada fáciles, entonces también es bueno ver algunas síntesis que hacen con los ejercicios de comunicación de estos videos. Entonces, si alguien los pudo ver, nos puede ir comentando por ahí. De momento veo que están todavía recordando a ver si los vieron. Ok. Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir
vamos a seguir avanzando y si alguien logró verlos o nos quiere hacer algún comentario, ¿verdad? Nos lo comentan en el chat y después José me recuerda para que hagamos un comentario al respecto, ¿verdad? Para ver si les sirvieron o no. Ok, entonces, recordando un poco el marco conceptual y lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Para entrar en materia de este módulo, les hemos venido explicando cómo el trabajo que nosotros hacemos en adaptación en este momento se fundamenta en este marco conceptual que entiende el riesgo. Estamos seguros que ustedes, bueno, han trabajado el riesgo pues, durante su recorrido profesional y lo hacen a través de las municipalidades. El concepto de riesgo ha ido evolucionando mucho en términos de cambio climático. Se ha llegado a este consenso y a esta imagen en la cual se determina que el riesgo es la interacción entre los peligros, en este caso tanto del clima, y esto abarca tanto la variabilidad, que hemos visto también en el módulo 1, como el cambio climático producido por el ser humano. Esa es una de las piezas que influyen en el riesgo, así como la vulnerabilidad, que lo abordamos en el segundo módulo, ¿verdad? O sea, la vulnerabilidad de los sistemas humanos y de los ecosistemas, y también de la exposición, ¿verdad? O sea, qué tanto estamos expuestos y están expuestos nuestros sistemas y nuestros bienes al riesgo. Pero también a este riesgo le influyen los procesos socioeconómicos donde se inserta, ¿verdad? O sea, tanto qué va a pasar con nuestro modelo socioeconómico, como qué medidas de adaptación y mitigación logremos hacer, así como la gobernanza, ¿verdad? Que es justamente la pieza que nos faltaba y vamos a abordar el día de hoy. Recordando quizás un poco uno de los temas pues un poco difíciles por la terminología de entender, la respuesta al cambio climático se lleva a cabo en dos vías, ¿verdad? Entonces vemos que una vía es la mitigación. Esta vía, digamos, de acción, lo que busca es impulsar acciones que reduzcan la emisión de los propios gases de efecto invernadero, y esto lo vemos a través de la producción energética o del uso del suelo o del transporte público o de la agricultura, ¿verdad? Hay múltiples vías para reducir los gases de efecto invernadero de nuestras actividades, ¿verdad? Esa es una vía de trabajo. En particular, en este proyecto nosotros trabajamos en las acciones que buscan reducir la vulnerabilidad al cambio climático, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos es entender qué está provocando el cambio climático y qué podemos hacer para adaptarnos, ¿no? Creo que no se ve con tanta definición esta imagen, pero más bien lo que buscamos a través de la adaptación es justamente entender cómo nos van a afectar estos riesgos del clima, ¿verdad? Es como un poco las dos caras de una misma moneda, cómo nos afectan estos riesgos del clima y cómo podemos disminuirlos a través de reducir nuestra exposición y de reducir también nuestra vulnerabilidad. Entonces son dos acciones complementarias en las que se trabaja en todos los niveles de cambio, cuando se aborda el cambio climático, tanto en el nivel nacional como ustedes también, muchos de las municipalidades trabajan en estas dos vías. Ok, quizá recordando cómo abordamos en particular la adaptación. Hay dos abordajes en síntesis, ¿verdad? Esto es una síntesis del módulo 3, pero lo abordamos a través de mejorar esas condiciones habilitadoras que también se suelen llamar medidas blandas, es decir, la adaptación pasa por una mejor gestión y planificación, pasa por buscar financiamiento, por crear capacidades, información, investigación, establecer políticas y regulación sobre la materia, así como pasa por impulsar acciones, inversiones y proyectos concretos que los vemos materializados a través de infraestructura gris o infraestructura natural. Así como en supersíntesis. Entonces, bueno, en este contexto le doy la palabra a mi compañero José, que nos va a hacer una introducción general al tema de gobernanza. José, adelante. Muchas gracias, Marta. Tal vez nada más ahí en el chat han ido comentando un poco sobre los videos, entonces puedes ir comentándoles también en
en el chat mientras vamos avanzando con este otro tema. Ok, entonces si quieres le das a la siguiente. Ok, bueno, entonces, ¿qué es gobernanza? Bueno, es un concepto que de entrada puede sonar sencillo, relacionado con gobierno, pero es un concepto que ha causado muchas discusiones en la academia. Tal vez primero unos datos curiosos sobre el concepto de gobernanza. Es un concepto que viene del griego kibernan, ahí me disculpan la mala pronunciación, que significa manejar o pilotear, y que luego fue traducido como gubernare en latín. La gobernanza pues, se puede entender como la estructura, el proceso, el mecanismo o la estrategia de gobierno. Y tiene muchas definiciones. Puede calificar cómo se gobierna, quién gobierna, para qué se gobierna, todas las anteriores. Entonces, hablando de tantas definiciones de gobernanza, mejor nosotros nos vamos a simplificar la vida y vamos a utilizar la definición del libro de la UICN sobre gobernanza para las ABE que les enviamos y que básicamente dice que la gobernanza es el medio a través del cual la sociedad define sus metas, prioridades y avanza hacia la toma de decisiones a nivel global, nacional o local. Entonces, esta definición nos da 4 claves muy importantes. Primero, que la gobernanza es un medio, no es un fin. Segundo, ¿quién gobierna? Es la sociedad en su conjunto. No es solo el Estado, no es solo el gobierno, no es solo el rey paté, es la sociedad en su conjunto. Entonces hay muchos actores involucrados. Y luego, ¿para qué se gobierna? Para definir metas, prioridades de la toma de decisiones. Y por último, ¿dónde se gobierna? A nivel global, a nivel nacional y muy importante para nosotros, a nivel local. Ok, entonces ahora vamos con política. Y no quiero que se asusten, no vamos a hablar de política en sí misma, pero vamos a definir un poco el concepto y qué es la política, es cómo define la sociedad sus metas y prioridades, como hablamos anteriormente en la definición, que es mediante procesos políticos, y estos procesos políticos son el espacio donde actores y actrices con intereses particulares expresan estos intereses, ejercen derechos, cumplen obligaciones y resuelven, si tenemos suerte, sus diferencias. ¿Dónde se dan estos procesos políticos? En espacios formales como el Consejo Municipal, como la Asamblea Legislativa, etcétera, o en espacios informales como una reunión de vecindario, en protestas, incluso están las redes sociales. Ahora vemos presidentes haciendo política directamente desde las redes sociales. Y por último, ¿quiénes son estos actores y actrices que podemos ver a la derecha? Partidos políticos, entidades públicas, sociedad civil, el sector privado. Adelante. Y luego las políticas y leyes. Entonces, como decíamos, la política es la forma en que se definen, ahora sí, perdón, la política es la forma en que se definen las metas, prioridades y estrategias para tratar un asunto político. Pero una vez definido eso, ¿qué hacemos? Bueno, necesitamos formalizar estas prioridades y metas en algún lugar, porque si no, bueno, quedan en el aire, ¿verdad? Como decimos, papelitos hablan. Entonces, ¿dónde se puede hacer esto? En leyes, en normas, en acuerdos, en políticas públicas, en decretos y, muy importante, en planes. En general, perdón, se deben incorporar nuestras prioridades definidas en el marco jurídico o institucional porque este puede crear derechos, obligaciones, da estabilidad, seguridad y rendición de cuentas. Pasamos a la siguiente. Y luego, entonces, volviendo al tema que nos atañe, ¿de qué nos sirve la gobernanza para adaptarnos al cambio climático? Entonces, bueno, la adaptación al cambio climático, como mencionaba Marta antes, es un proceso en que debemos de adaptarnos a los impactos de las condiciones climáticas actuales y las proyecciones futuras para evitar o reducir daños y pérdidas. Además, estos cambios pueden presentar oportunidades. Para la adaptación, la adaptación debe ser planificada porque debe ser proactiva e informada para reducir el riesgo de la mala adaptación. ¿Y de qué nos sirve la gobernanza para adaptarnos al cambio climático? El cambio climático impacta a muchos actores y actrices diferentes y sus prioridades se deben coordinar para garantizar una mejor adaptación.
las leyes, políticas, planes institucionalizan o formalizan el proceso de coordinación de intereses para la adaptación. Es decir, evitan que todo este proceso de coordinación de los intereses se pierda, quede en el aire. Y también establecen responsabilidades y mecanismos de monitoreo y ajuste de la adaptación. Entonces, como vemos, todo está conectado. Cambio climático, adaptación, gobernanza, son ejes muy importantes que se deben de mantener en cuenta en la planificación y la legislación. Y bueno, yo creo que de mi parte, esa sería una breve introducción al tema de gobernanza y el concepto de gobernanza, y le doy la palabra a mi colega Marta. José, muchas gracias. Sí, definitivamente gobernanza no es un concepto fácil, ¿verdad? Lo sabemos bien y bueno, vamos a estar tratando de desmenuzarlo lo más posible para implementarlo con ustedes. Ok. Si hablamos un poco yo quería hablarles en general antes de bajar al nivel local, de dónde viene la gobernanza climática, ¿verdad? Y en particular la gobernanza climática, bueno, es algo muy peculiar y está relacionada con que la atmósfera al final y el clima no es un sistema que se puede gobernar pues a través de un solo cantón o de un solo país, sino que se trata de un bien público ambiental global, al igual que lo son los mares y el océano, o lo es la diversidad, o son los ciclos biogeoquímicos. Es decir, que quizás si nosotros pensamos, bueno, si tratar de gobernar el uso de protección de una naciente, ¿verdad? A veces es muy complicado, o la zona costera de un cantón es un proceso complejo. O sea, ustedes quizás se pueden imaginar cómo es este proceso de gobernar un bien público global como el clima, ¿verdad? Que además es algo muy intangible porque pues no llegamos a verlo, solamente lo sentimos, ¿verdad? Entonces, al reflexionar sobre este tema y en realidad sobre otros bienes ambientales globales, pues a nosotros nos surgen varias preguntas y yo creo que pues es bueno también como pararse a pensar en qué otras preguntas pueden surgir, porque definitivamente no es un tema, como decimos, para nada sencillo. Entonces, en particular, pues algunas preguntas que me llaman a mí la atención es, bueno, ¿quién exactamente gobierna estos bienes públicos a nivel mundial, ¿verdad? O sea, ¿qué mecanismos son los que se utilizan para gobernar el clima y los impactos del clima? ¿Cuáles son los principales actores que están involucrados o que debieran estar más involucrados? ¿Qué exactamente es lo que se gobierna en este nivel local? ¿Qué papeles juegan los acuerdos internacionales? O pues algo muy básico, ¿verdad? ¿Cómo realmente nos podemos poner de acuerdo en cuanto a desarrollo y protección del medio ambiente? Porque al final pues son dos temas que están muchas veces contrapuestos y más bien en este momento la discusión global es cómo impulsar a través del desarrollo sostenible la integración de estos dos temas. Y eso se ve reflejado totalmente en la gobernanza del clima. Quizá ya ustedes hayan visto, y casi estoy segura que sí, habrán visto esta imagen sobre los objetivos del desarrollo sostenible y en particular los objetivos de desarrollo sostenible que se acordaron en el 2015 son reflejan prácticamente pues este proceso de negociación global, ¿verdad? De impulsar entre diferentes actores y gobiernos de los países una visión común. Entonces, yo me pregunto también, bueno, ¿cómo llegamos realmente a tener unas metas globales comunes de desarrollo sostenible, ¿verdad? O sea, que son ahora mismo tan visibles y tan aceptadas por los gobiernos de todos los países y por la sociedad civil y por el sector privado. Entonces, bueno, estos objetivos de desarrollo sostenible se enmarcan dentro de lo que se denomina la Agenda 2030, que finalmente pues es un documento o es un instrumento de planificación global y que no salen digamos, de la nada, sino que realmente son el resultado de un proceso de negociación
intenso, ¿verdad?, de la participación y la visión conjunta de una diversidad de actores en todos, pues de todos los países. Es decir, los países para llegar a estos acuerdos de desarrollo sostenible que ustedes utilizan para su planificación, se tuvieron que poner de acuerdo respecto a las metas a cumplir. Quizá un poco de historia para qué es lo que llevó a estas metas que vemos ahora. No hay estas metas se enmarcan efectivamente en el concepto de desarrollo sostenible, pero lo que vemos es que realmente hay un largo recorrido en el tema de desarrollo sostenible. Tenemos pues más de 40 años tratando de integrar tanto a nivel internacional y a nivel nacional los dos temas que yo les comentaba antes, o sea, el tema de desarrollo y el tema de medio ambiente. En particular, la primera vez que el tema de medio ambiente se trató en una conferencia a nivel de la ONU, a nivel internacional, fue en 1972. Hasta ese momento, bueno, muchos de los temas estaban relacionados más con comercio y con seguridad, pero ese fue el hito digamos, de discusión en el cual el medio ambiente pasó a ser parte de la agenda de desarrollo. Después pasaron otros 20 años hasta que se dio la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, ¿verdad? De nuevo vemos estos dos temas puestos sobre la mesa internacional. Esto se dio en Río de Janeiro y a partir de ahí se acuñó el concepto de desarrollo sostenible. A partir de esa conferencia, bueno, surgieron importantes instrumentos. Fue en esa conferencia donde se estableció la Convención sobre Diversidad Biológica, que pues gobierna la biodiversidad global, que es lo que yo les comentaba antes. También se estableció el Convenio Marco de Cambio Climático, o sea, ya en el año 92, fundamentado en varios estudios científicos sobre el cambio del clima, y se estableció también la Declaración de Principios de Río de Medio Ambiente y Desarrollo. Quizá les pongo esto porque solamente para recordar que la gobernanza es un proceso, ¿verdad? El punto en el que estamos ahora, donde sí, efectivamente, sí tenemos unas metas globales, es resultado de la negociación intensa de muchísimos actores y también de la sociedad civil durante años, ¿verdad? Y no es un proceso estático, sino que también va cambiando con las prioridades de los países, con un poco las amenazas que sufre el clima, ¿verdad? Y un poco como la incertidumbre y cómo se va intensificando tanto el daño ambiental, así como la agenda que tienen los países. Todo este marco histórico, ¿verdad?, nos lleva al momento presente, donde tenemos en este momento una Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, y tenemos también una gobernanza del cambio climático que surgió de nuevo a partir de tener la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Ustedes recordarán que en el año 97 uno de los mecanismos para gobernar el clima que se estableció fue el protocolo de Kioto. Este protocolo comprometía a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. De nuevo, pasaron una serie de años y bueno, pues el protocolo de Kioto tuvo algunos logros, pero no tuvo todos los logros que se buscaban. Mucho de ello fue porque varios de los países emisores importantes, como China y Estados Unidos, no llegaron a firmar este protocolo, ¿verdad? Entonces, se llega a tener una negociación internacional, pero también tiene como varias fugas, ¿verdad? Y fallos. Fue hasta el 2015 donde los países, más de 198 países, firman un acuerdo de París para renovar la reducción del cambio climático generado por el ser humano. El acuerdo de París es fundamentalmente el mecanismo que nos rige en este momento a todos los países, ¿verdad? A nivel internacional, las metas y la visión que se busca para enfrentar el cambio climático. Es súper interesante tanto como proceso político como mecanismo, ya que plantea metas que suponen no solamente reducir al final del tubo, ¿verdad?, la contaminación, sino que
que impulsa transformaciones en los modelos de desarrollo de los países y utiliza o reconoce que la naturaleza ofrece una serie de soluciones para enfrentar el cambio climático, ¿verdad? Tanto como un sumidero de carbono a través de los bosques, como para enfrentar los efectos del cambio climático como a través de, digamos, de los servicios ambientales. Otro de los marcos internacionales que están relacionados con desarrollo, ambiente, es el marco de Sendai. El marco de Sendai es una agenda que se estableció de trabajo y tiene un marco de acción del 2015 al 2030. Quizá el Acuerdo de París es mucho más amplio porque lo que busca es reducir las emisiones hasta el 2050. Este marco de Sendai también se aprueba en una conferencia de Naciones Unidas, pero esta conferencia de Naciones Unidas es específica para la reducción del riesgo de desastres. Se celebró en Sendai, y de ahí el nombre, en Japón, y implica, busca 4 prioridades importantes, que es la comprensión del riesgo de desastres. Y bueno, aquí pues tiene muchísima relación con el tema del cambio climático, más no es todo, ¿verdad? Porque pues el tema de riesgos, no solamente los riesgos vienen del cambio climático, sino que vienen de otras amenazas. Tiene una segunda prioridad que busca fortalecer la gobernanza, también busca invertir en reducción de riesgo y aumentar la preparación para los casos de desastre. Ok, esto a nivel internacional. Si bajamos todo esto o tratamos de empatar todo este marco de gobernanza ambiental y del clima en Costa Rica, nos encontramos, una complejidad también similar. Aquí quizá un recorrido de lo que ha sido, no me he ido tan atrás esta vez, pero de lo que ha sido desde el 2009 el impulso a la lucha contra el cambio climático de Costa Rica. Empezó con la Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático, incluso venía un poquito antes cuando Costa Rica planteó su estrategia de carbono neutralidad. Después vemos cómo instrumentos como la Política Nacional de Ordenamiento Territorial empezaron a integrar elementos que buscaban utilizar los territorios para la adaptación. Después vino el plan de acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que operacionalizaba la estrategia más macro, ¿verdad? Después, en 2015, se elaboró una estrategia y plan de acción para la adaptación, en particular del sector biodiversidad, ¿verdad? Entonces, aquí volvemos a ver un poco la relación entre clima y ambiente. A partir del 2015, como les decía, y a partir del Acuerdo de París, supone un hito en la lucha contra el cambio climático, porque los países son capaces de proponer unas contribuciones a nivel internacional que son voluntarias y que se basan un poco en las capacidades que tiene el país. Y ahí, va avanzando en paralelo. O sea, hay un paralelismo en parte que se retroalimenta entre lo nacional y lo internacional. No quiere decir que lo internacional gobierne lo nacional únicamente, sino que es en doble vía, ¿verdad? Lo internacional alimenta e informa a lo nacional, y lo nacional y las metas nacionales son al final las prioridades que se llevan a negociar a nivel internacional. Entonces, este es un poco el panorama quizá complejo del marco de gobernanza del cambio climático. En particular, pues resaltar que tenemos, digamos, 3 instrumentos fundamentales. Tenemos la contribución prevista nacionalmente determinada, que es la NDC, tenemos también el plan de descarbonización y tenemos la Política Nacional de Adaptación en Costa Rica, así como la Política Nacional sobre Gestión de Riesgo, ¿verdad? Esas 4 piezas son fundamentales en relación a la gobernanza de la adaptación. Ok, ¿qué vemos con esto? Ok, lo que vemos con este recorrido y esta participación de actores, lo que vemos es un poco que Costa Rica está reflejando en su gobernanza que existe un enfoque multinivel, es decir, que no solamente tenemos que trabajar el tema a nivel nacional,
sino que se tiene que trabajar en múltiples niveles y que además es multiactor. Es decir, que el tema de cambio climático no pertenece solamente a la Dirección de Cambio Climático y al Ministerio de Medio Ambiente, sino que hay otros actores, hay otros ministerios que realmente tienen una participación y una importancia fundamental para movilizar tanto la reducción de las emisiones como para impulsar la adaptación, ¿verdad? O sea, no está encasillada el trabajo de adaptación en un solo sector o en un solo nivel, ¿verdad? Y yo creo que eso nos vamos a dar cuenta según avancemos en el tema de planificación. Ok, si nos imaginamos un ejemplo para concretizar un poco cómo y por qué, ¿verdad? Esta gobernanza tiene que ser en todos los sectores y en todos los niveles. Les puse aquí un ejemplo sobre, una casa que está a nivel del mar y que está en la zona costera, ¿verdad? Entonces, por un lado, pues necesita empezar a atacar o a enfrentar mejor los efectos del cambio climático y del aumento del nivel del mar y de las inundaciones costeras, porque cada pocos años, ¿verdad? Y cada vez mucho más frecuentes, se inunda la casa. Entonces, en este caso, vemos como una comunidad lo que decide es que las próximas casas que va a construir, las va a construir sobre pilotes para proteger las propiedades del aumento del nivel del mar y del aumento de las inundaciones, ¿verdad? Entonces esa es una acción que tomaría la comunidad. Por otro lado, vemos que el gobierno local, ¿verdad?, no se queda solamente, digamos, expectante de lo que hace la comunidad, sino que decide regular toda la construcción de viviendas de esta zona costera. Eso lo hace seguramente a través del plan regulador y considerando los efectos del cambio climático y ante el aumento del nivel del mar, ¿verdad? Entonces establece ya sean los elementos sobre cómo tienen que construir o zonas donde no se puede construir o, digamos, diferentes reglamentos que regulan esta construcción de viviendas. Para este mismo caso y en esta misma zona, si solamente se hace eso, seguramente pues, no se logrará muchísimo impacto o las construcciones seguirán expuestas a los efectos del clima. Entonces, en el otro nivel, a nivel nacional, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente, impulsa la conservación de las cuencas para evitar que vengan quizá con tanto material y con tanta erosión, y impulsa la protección costera para reducir el impacto de las inundaciones y la afectación tanto del aumento del nivel del mar como de la erosión que provoca las tormentas que se dan a nivel de la costa. Por otro lado, vemos totalmente otro sector, que sería el sector privado. Un banco, ya puede ser privado, nacional o una cooperativa, decide abrir una línea de crédito que es favorable para que las viviendas puedan implementar estas medidas de protección en zonas de inundación, ¿verdad? Entonces vemos cómo realmente para buscar un bien común, como una finalidad común y realmente abordar los impactos del cambio climático, tienen que estar operando ante un mismo impacto, ante un mismo riesgo, diferentes instituciones de diferentes niveles. Ok, vamos complejizando la cosa. Entonces, aquí les pongo en términos de la gobernanza ambiental del país. Aquí todavía no estamos viendo la gobernanza del clima. Costa Rica opera, reconoce, como les digo, la necesidad que el medio ambiente no sea únicamente una agenda del Ministerio de Ambiente, sino que es una tarea sectorial. Entonces, el Ministerio de Ambiente también opera a través de SEPLASA, que es la Secretaría de Planificación Ambiental, y aquí vemos cómo se da la articulación de diferentes instituciones que conforman la agenda ambiental y que por ende tienen objetivos ambientales dentro de los propósitos de los ministerios, ¿verdad? Vemos que también tanto el Ministerio de Planificación como el Ministerio de Vivienda como el Ministerio de Obras Públicas buscan y tienen incidencia en esta agenda ambiental.
Cuando vemos en particular la Dirección de Cambio Climático, que es lo que ponemos aquí como la DCC, vemos que la articulación de la agenda de cambio climático tampoco la puede llevar únicamente o está encapsulada dentro de una dirección, sino que requiere el trabajo de instituciones como FONAFIFO, el SINAC, el Instituto Meteorológico Nacional, la Dirección de Aguas, la Dirección de Calidad Ambiental, etc. En otro nivel más amplio, vemos una dimensión multisectorial donde se lleva a cabo la participación no solamente estatal, sino de otros entes y ONGs de la sociedad civil que también inciden en esta dimensión ambiental, y eso ahorita les voy a mostrar un poquito más en el detalle, pero también el tema ambiental tiene una dimensión territorial, ¿verdad? En la que pues obviamente ustedes están presentes, donde opera y se materializa a través de los consejos regionales, si hablamos de las regiones, o de las municipalidades, si hablamos de los cantones. Es decir, la cosa no es para nada fácil y la palabra clave, ¿verdad?, es la articulación entre todos estos actores por esta visión común y agendas comunes. En particular, pues, compartirles que hay diferentes mecanismos de gobernanza del clima y de la adaptación. A nivel ministerial existe un comité técnico de cambio climático que es un órgano asesor de apoyo al MINAE para el seguimiento de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Este comité, ¿verdad?, que reconoce esta necesidad de articular entre los diferentes sectores, está conformado por el Ministerio de Ambiente y Energía, el de Obras Públicas, el de Agricultura, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Hacienda y el de Planificación. Entonces, bueno, esta es una de las instancias de gobernanza que permite la coordinación entre sectores. Después, otro de los mecanismos que busca y que permite la participación de la sociedad civil en la gobernanza del clima y de la adaptación es el Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático, que, bueno, comúnmente le llamamos el 5C, ¿verdad?, por todas las iniciales del nombre. Este es realmente también un mecanismo innovador en términos de gobernanza, y lo que permite es que la sociedad civil pueda estar involucrada y cercana a la toma de decisiones de las otras instancias, ¿verdad? Entonces agrupa sectores tanto como las organizaciones de mujeres, organizaciones indígenas, organizaciones y ONGs que impulsan el tema de transporte sostenible o transporte público, organizaciones laborales, de industria, de ecosistemas, y los agrupa para acercar de nuevo, para acercar agendas, ¿verdad? Entonces este es otro mecanismo interesante que existe a nivel nacional y que ayuda un poco a la incidencia y a la comunicación entre el sector público y el sector de sociedad civil. El país también cuenta con otro mecanismo que lo que nos hace es que acerca la ciencia a la toma de decisiones sobre el cambio climático. En este caso, lo que creó, creo que ya hace como unos 4 años, fue el Consejo Científico de Cambio Climático, que comúnmente le llamamos como el 4C. Es un órgano independiente de carácter consultivo que tiene 9 personas académicas e investigadoras que nombró el gobierno de Costa Rica de diferentes áreas, y que asesoran en términos de investigación y de desarrollo tecnológico en el área de cambio climático. Nosotros en particular, a través del proyecto, hemos utilizado este Consejo Científico de Cambio Climático para revisar algunos documentos, y seguramente vamos a mantenerles como un ente asesor del Ministerio de Ambiente y Energía. Y bueno, en relación a la planificación que estamos planteando a nivel cantonal, desarrollamos justamente un borrador de la guía de planificación, y este consejo ya nos ha dado observaciones. Entonces sí es un consejo que se mantiene activo también. Ok, si seguimos un poco con este barrido de qué es lo que existe en términos de cambio climático, otro de los temas candentes, ¿verdad?, sobre esta gobernanza del cambio climático, y pensando que al final estamos hablando de un tema global,
es el tema de transparencia. Es un tema de transparencia que tiene que trabajarse no solo a nivel nacional, ¿verdad?, sino que alimenta esa discusión a nivel internacional. Entonces, el país estableció el Sistema Nacional de Métricas sobre el Cambio Climático, que comúnmente lo llamamos como el SINAMEC. Este es una plataforma y un mecanismo oficial de coordinación para recopilar información sobre las emisiones del país, y lo que supone es un monitoreo transparente en relación a las metas y a las políticas y las acciones climáticas, porque todo esto al final pues tiene que alimentar estos mecanismos más arriba que suponen la gobernanza internacional. Este sistema de SINAMEC también está diseñando en este momento las métricas sobre los indicadores de adaptación, a los cuales vamos a estar aportando desde este proyecto, ¿verdad? En particular con mucha importancia desde el tema de ordenamiento territorial, que es una de las metas que se plantea el país en términos de la política de adaptación de cambio climático. Ya después Iván seguro nos cuenta un poquito sobre eso. Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra a don Iván, de la Dirección de Cambio Climático, para que nos hable un poco sobre la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Así que, don Iván, tiene la palabra. Muy buenos días, tengan todas y todos, compañeras, compañeros. Para nosotros es un gusto saludarlos, un gusto desde el Ministerio de Ambiente y Energía, de la Dirección de Cambio Climático, tratar de llevarles a ustedes un mensaje de una acción que se viene haciendo en Costa Rica desde hace meses, desde hace años, que son acciones tempranas que el país viene cosechando desde muy temprano. Cuando nadie decía que había que hacer bosques, nosotros hacíamos bosques. Cuando todo el mundo quería hacer ejércitos, nosotros hacíamos parques nacionales e hidroeléctricas. Y así ha sido nuestra lectura para relacionarnos con el mundo y con la vida. Costa Rica ha tenido una infraestructura verde muy valiosa y la ha ido incorporando a su infraestructura gris, a su infraestructura más moderna, y hemos tratado de generar riquezas sin destrucción de naturaleza, aunque nos ha costado un poco, pero ese ha sido el espíritu que llevamos. Adelante, Pablo, por favor. Gracias. Bueno, hoy lo que quiero mostrarles como tres grandes rasgos. En primer lugar, esos lentes climáticos que se pone Costa Rica para identificar esos efectos tanto del clima como también los propios efectos nuestros, la propia acción humana en los territorios que generan alta vulnerabilidad y que producen, además, con estos eventos climáticos extremos y frecuentes, que generan más vulnerabilidades. Adelante, Pablo, por favor. Bien, básicamente en esta filmina, si quiere leer más adelante, aquí lo que buscamos es relacionarnos con el criterio de multiamenaza. Costa Rica, usted vive en un territorio multiamenaza. Cambio climático y variabilidad climática es un elemento adicional a las amenazas que ustedes y yo y mis hijos y los que vendrán viviremos en fenómenos extremos, tanto deslizamientos, avalanchas, inundaciones, erupción de volcanes, terremotos, agregarle fenómeno del niño, de la niña, agregarle eventos climáticos extremos. Adelante. Entonces, las consecuencias particulares de la variabilidad climática. Es cierto, la variabilidad climática viene a sumar a esas consecuencias, pero no podemos decir que esto es una consecuencia exclusiva de la variabilidad o del cambio climático. Mucho tiene que ver la acción humana en los territorios y cómo estamos trabajando desde ahí nuestras vulnerabilidades para resistir a lo que ya sabemos que viene, que son Otto, Nates, sequías. Entonces vivimos en una zona además geográfica. Todo el Caribe es la gran autopista de huracanes y ciclones, y Centroamérica es una de las zonas más vulnerables porque pasa directamente estos huracanes y ciclones. Adelante, Pablo, por favor.
parte de los ejemplos que les traigo, que son parte de nuestra vida cotidiana. Ya sabemos prácticamente que para el segundo semestre estos son los efectos que tenemos por eventos climáticos extremos. Adelante. Y bueno, eso es, esa es la evidencia de lo que vivimos. Y lo que hemos mostrado es que por eventos sísmicos, por lo menos en la cuestión de unos 10, 12 años, hemos probado unos 800 millones de dólares, pero por eventos climáticos más de 1.300 millones de dólares ha demostrado Mideplan solo por eventos hidrometeorológicos. Bien, ante esta evidencia, el país ha venido haciendo sus ajustes, dando respuestas y aprovechando las oportunidades. Parte de eso es lo que venimos a contarles de la Política Nacional de Adaptación. Adelante. Que es una forma de proteger la vida prácticamente. Hoy estamos ante una realidad. Hoy, si bien es cierto, todo el tema de Costa Rica es el tema de la descarbonización, pero no podemos negar los últimos informes de hace un par de meses, donde sale evidencia del aumento de los niveles de metano que salen desde el Océano Atlántico, y eso está generando tanto un calentamiento de los mares, también atmosférico. El metano es 25 veces más peligroso que el dióxido de carbono. Y esto es algo que realmente nos tiene muy preocupados porque van a venir eventos muy extremos en estos 6 años que vienen, del 20 al 26, y tenemos que tomar medidas muy, muy, muy preventivas, pero también tomando en cuenta que aquí es un tema ya de sobrevivencia. Y eso es lo que trata un poquito la política, ir hacia un desarrollo resiliente que nos permita una visión transformativa de todos nuestros territorios, que es ahí donde se dan los eventos extremos. Adelante, o los efectos, o lo que vemos de los eventos extremos. La política trae 3 objetivos muy concretos, que es, vamos a fortalecer las condiciones que el país tiene, vamos a fortalecer las capacidades que ustedes ya tienen a lo interno. No es hacer planes nuevos, no es hacer que ponerlos a hacer nuevas cosas. No, la idea es que en lo que ya tienen que hacer ustedes en su planificación interna, vayan incorporando ahí los elementos de adaptación, los elementos adaptativos, esos ajustes, esas respuestas para moderar esos daños o evitarlos. Y por supuesto aprovechar las oportunidades. Y esos son los 3 objetivos básicos: capacidades, condiciones, registro de daños y pérdidas, cómo mejorar esa vulnerabilidad y cómo aprovechar oportunidades. Sigamos. Y bien, la política lo que nos muestra son 3 ejes sustantivos y 3 ejes instrumentales. Los ejes instrumentales buscan que, por un lado, planifiquemos, que es un poco la intención de este tipo de talleres, ir hacia esa planificación adaptativa, transformativa, ir hacia esa inversión de lo planificado y, por supuesto, conocer, tener mejor información, tener mejores servicios climáticos, poder acceder a ellos de forma gratuita, y los que no son gratuitos, por lo menos saber cómo se puede acceder a ellos. Y lo más importante para nosotros es cómo darle las herramientas a ustedes para hacer uso de estos servicios climáticos. Esos son 3 objetivos instrumentales: conocer, invertir, planificar. Pero tenemos 3 además que son sustantivos, que es, en esta planificación, por favor, utilicen los servicios ecosistémicos. Las soluciones naturales siempre van a ser la respuesta ante las soluciones grises. Es importante una economía ecocompetitiva, y lo más importante aquí es cómo lograr la continuidad de nuestros servicios públicos. ¿Para qué? Para que exista resiliencia en las comunidades. No se trata de generar resiliencia en un puente o generar resiliencia en la agricultura. Lo que buscamos es generar agricultoras, agricultores más inteligentes, con mejor tecnología, con mejor información. Queremos
una continuidad de los servicios, de la infraestructura pública. ¿Para qué? Para que ayude a la resiliencia de las comunidades. No es la resiliencia del puente, es que la continuidad de ese puente va a generar apoyo a todos los seres vivos. Adelante. Y finalmente, el tema de la transparencia, que es fundamental, sobre todo después del Acuerdo de París. Todos tenemos que rendir cuentas de cómo nuestras actividades, nuestras medidas están reduciendo esa vulnerabilidad, están evitando el incremento de estas condiciones y capacidades que empobrecen y además generan vulnerabilidades que no van a permitir que las comunidades resistan ante un evento climático o a cualquier multiamenaza que exista adelante. Entonces, en este sentido, la Contraloría nos ha hecho un llamado desde hace varios años que culminó en un decreto de resiliencia, que es un decreto para que todos los gobiernos locales, para que tanto el gobierno central y cualquier empresa privada también empiece a tener criterios de cómo implementar estos riesgos climáticos en sus diseños, en su construcción, en su operación, en su mantenimiento. Entonces, la Contraloría nos dice, bueno, por un lado, ojo con el tema del ordenamiento territorial en las municipalidades. Allí es donde vamos a reducir el factor de exposición. Tenemos que reducir esos factores de sensibilidad que generan tanta empobrecimiento y también deterioro del medio ambiente. Y lo más importante dentro de esa sensibilidad es cómo vamos nosotros aumentando nuestras capacidades. Y para eso necesitamos fortalecer el capital natural y reforzar la gestión de cuencas hidrográficas, y esa es la propuesta para la regulación del clima que da la Contraloría. Nosotros asumimos estas propuestas de la Contraloría y las llevamos a un decreto ejecutivo que fue firmado hace un par de semanas y que los compañeros del Plan A ya se los pueden facilitar. Si no lo tienen, pues yo se los paso con muchísimo gusto, aunque yo creo que ya se los envié. Adelante, finalmente. Bueno, ¿qué ha logrado la política de adaptación hasta ahora? Esto es una consulta muy compleja en el sentido de que no le pertenece solo al Ministerio de Ambiente. Esta política realmente le pertenece a todas las instituciones, le pertenece a todas las personas y sobre todo a los que se han visto más afectados por eventos climáticos. Esta política lo que ha tratado es de hacer varias cosas. Uno, este tipo de talleres, este tipo de trabajos, este tipo de acercamiento a los gobiernos locales. Hemos trabajado también información, conocimiento para que ustedes puedan tener acceso a medidas de adaptación, acceso a ejemplos, pero son ejemplos. Las medidas son hechas a la medida. Entonces, hechas a la medida, cada medida hecha a la medida de cada gobierno local, de cada territorio. Entonces, yo más bien me quedo por aquí. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, estoy para servirles. Solo quiero terminar con esta reflexión. En el ranking de riesgos y de exposiciones, sobre todo Costa Rica junto con Holanda y Japón, Costa Rica sale como en el 5º lugar por ahí, en exposición, entre seguiditos de Holanda y de Japón. Pero cuando viene el ranking de riesgo, Costa Rica sube al 8º lugar y Holanda y Japón desaparecen. ¿Qué es lo que hicieron Holanda y Japón para desaparecer del ranking de riesgo? Bueno, trabajaron su vulnerabilidad. Al menos Holanda sabe que vive debajo del mar y sabe que tiene que hacer todas sus políticas para tratar de entender sus riesgos y tratar de construir una fortaleza. Entonces, por favor, estoy para servirles y cualquier consulta, con muchísimo gusto. Iván, por ahí nos preguntan el número del decreto. No sé si ya tiene asignado como un correlativo. Ya se los envía a ustedes. No sé, creo que te copié a vos también. Sí, no, nosotros lo tenemos, pero estará... Se lo reenviamos, ok. Por favor. Ok. Bueno, no sé si tienen alguna consulta para Iván, si no, yo creo que
que podríamos avanzar con la presentación de Natalia, que ya es un poco como cómo concretizamos todo esto a nivel cantonal y cuando ella termine podemos ver las preguntas, a no ser que haya alguna así como candente que quieran, Marta, que quieran hacerle a Iván. yo traté de hacerlo bastante ligero porque sé que tiene mucha actividad hoy. Igual yo estoy con un montón de cosas, entonces cualquier pregunta, pues con mucho gusto, si no la guardan ahí y me la pueden enviar por correo y yo estoy a la disposición de ustedes. Aquí la idea es apoyarnos entre todos. Solos no vamos a hacer nada, compañeros. Aquí tenemos que generar una red de nodos donde si se cae uno, los otros lo sostenemos. Entonces ya no podemos seguir trabajando como si fuéramos organismos aislados, municipalidades aisladas, como si no tuviéramos ninguna relación con nadie. Entonces, más bien, aquí la era que viene es la era de la interconexión, de la interrelación, donde si uno se cae, el otro lo apoya. Entonces, en eso vamos, compañeros. Y adelante, y les deseo lo mejor este día. Muchas gracias, Iván. Ok, voy entonces a compartir el resto de la presentación para darle la palabra a Natalia. A ver, un segundito. Ok, Nati, ahí está. Perfecto. Gracias, Marta. Bueno, hola, buenos días a todos y todas. Entonces, ahorita vamos a empezar a hablar sobre las oportunidades que hemos detectado nosotros desde el proyecto para integrar la adaptación en la gobernanza cantonal. Entonces, bueno, primero que todo les vamos a mostrar varios planes o varios instrumentos que ustedes ya tienen dentro de su planificación cantonal. Y es justo lo que queremos hacer, es justo lo que mencionaba don Iván, no crear instrumentos nuevos, sino aprovechar lo existente y más bien transversalizar la adaptación al cambio climático dentro de estos instrumentos. Entonces, la siguiente, Marta, por favor. Bueno, vimos que José en su primera presentación mencionó que la política es la forma en la que se definen las metas, las prioridades y las estrategias para tratar un asunto de interés público. Pero es necesario formalizar cuáles van a ser estas prioridades y estas metas. Entonces, ¿en dónde lo hacemos? Bueno, nuestra propuesta es hacerlo en los planes que ya existen. Por ejemplo, bueno, hay otras municipalidades que han creado sus propios planes o sus propias estrategias, como lo es la municipalidad de Curridabat, que esperamos ahora más adelante contar con su participación, que crearon su plan local de adaptación al cambio climático. Pero nuestra propuesta en este momento es tomar los mecanismos de planificación estratégica o de planificación y ordenamiento territorial y ajustarlos o desarrollarlos de manera de que tomen en cuenta los riesgos climáticos, integren las medidas de adaptación e idealmente que se pueda asignar presupuesto para ejecutar estas medidas, ¿verdad? Entonces, acá brevemente en esta presentación pueden ver los planes. Hablando con Marta, nos hemos dado cuenta que, bueno, pues las municipalidades les sobran los planes, tienen bastantes instrumentos de planificación, sin embargo, lo que nos gustaría más es vincular, integrar, y bueno, pues entonces las opciones o sí, los instrumentos que hemos encontrado es el plan de desarrollo cantonal o plan de desarrollo o plan cantonal de desarrollo humano local. Estoy segura que ustedes lo conocen mejor que nosotros y bueno, es el plan a largo plazo en el que se definen los objetivos estratégicos del cantón en un plazo de 10 o más años, ya depende de la municipalidad. Entonces proponemos que algún objetivo justo se pueda relacionar con el tema de la adaptación o con el tema de incentivar la infraestructura resiliente también. Luego viene el plan estratégico municipal que agarra los objetivos que se consideran en el plan de desarrollo cantonal, pero los trae a un plan de mediano plazo, ¿verdad? Luego tenemos el plan operativo anual y su presupuesto correspondiente. Entonces, en este plan vemos oportunidades, por ejemplo, sabemos que este es anual, ¿verdad? Entonces,
se asigna presupuesto y se asignan las personas responsables de cada acción, ¿verdad? Entonces consideramos que las medidas se pueden integrar en el plan anual operativo y también se pueden asignar quién va a estar a cargo de esta medida y cuánto puede asignar la municipalidad para ejecutar esta medida. Luego el plan de gobierno del alcalde. Sabemos que este plan es el que presenta el alcalde antes, bueno, cuando va a iniciar su gobierno, entonces que lo ideal sería que se integre esta perspectiva de adaptación al cambio climático, que es muy importante, justo como lo mencionaba Liliana. Luego los planes de gestión del riesgo de desastres, que claramente deberían integrar también el componente de cambio climático, la adaptación y la infraestructura resiliente. Luego también les proponemos el plan de gestión institucional. Sabemos que dentro del plan se hace un diagnóstico de cómo está la municipalidad y luego se elabora un plan de acción en donde dentro del plan de acción se encuentra el componente de consumo de agua y también el de seguridad y riesgo ante desastres. Entonces, que dentro de este plan de acción se integren objetivos o acciones estratégicas relacionadas con la adaptación al cambio climático. Y bueno, otra ya a partir de las licitaciones y proyectos, ¿verdad? Entonces, que ya las licitaciones y los proyectos se vean con este blindaje climático o con los lentes climáticos que mencionaba Iván. Ahora, por otro lado, estaría la planificación y ordenamiento territorial. Entonces, tenemos el plan regulador y los reglamentos. Y en esta imagen está un poco confuso, pero bueno, la idea es integrar la variable de adaptación dentro del plan regulador, que la zonificación integre también cuáles son los riesgos ante extremos lluviosos, cuáles son los riesgos ante extremos secos, y bueno, empezar a planificar el cantón considerando esta variable de cambio climático, a la vez dentro de los reglamentos de desarrollo sostenible, integrar acciones que nos ayuden a ir hacia un cantón más resiliente y un territorio más resiliente. Entonces, Marta, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Prácticamente ya le he seguido explicando y usted sabe mucho mejor que cómo son o cómo se desarrollan o en qué consiste cada plan. Sin embargo, bueno, acá se repite el plan de desarrollo cantonal, que es el de largo plazo, el plan estratégico municipal, luego la siguiente, el plan operativo anual y su presupuesto correspondiente, que ya les mencionaba que es una súper oportunidad porque ahí se precisan los recursos humanos, los materiales y los financieros necesarios. Entonces, justo en el presupuesto anual y en el pago, ¿verdad? Vemos la oportunidad para que las acciones se lleguen a ejecutar en el plan de gobierno del alcalde, en los planes de gestión de riesgo de desastres, que ya sabemos que hay un comité regional, municipal, o bueno, comités comunales, o bueno, sí, comités de emergencias, que son quienes llevan a cabo programas, proyectos y actividades de prevención y atención de emergencias. Entonces, que también lo ideal sería que se integre esta variable de cambio climático. La siguiente, Marta. Y bueno, el plan regulador, que como lo decía Liliana, de hecho es como el instrumento clave que vemos en el proyecto, pero también considerando los otros, ¿verdad? Pero el plan regulador, debido a su importancia y al ser un documento tan robusto, es un instrumento clave para integrar la parte de cambio climático. Y bueno, pensamos que se debería incorporar un análisis sobre la variable de cambio climático y esto es justo un punto de entrada para el riesgo climático en la planificación territorial, que de hecho el proyecto realizará los análisis de riesgo climático para las municipalidades piloto, que bueno, en este caso son ustedes. Y bueno, los reglamentos, sabemos que los principales son de zonificación, fraccionamiento, urbanización, renovación urbana, construcciones y el mapa oficial. Sin embargo, también se pueden agregar otros como el de vialidad, el de movilidad, el de espacio público, instrumentos de uso de suelo, y bueno, también en cada uno de estos integrando la variable de adaptación. Y bueno, pues estos son los instrumentos que hemos visualizado, ¿verdad? En los que se puede transversalizar e integrar la variable de adaptación. Sin embargo,
quizá las mismas municipalidades tienen otra estrategia o otro plan que no hemos considerado acá, pero bueno, ustedes son quienes mejor saben, y entonces la idea es que lleguemos en conjunto a encontrar cuáles son estos planes ideales para integrar la variable adaptación. La siguiente. Y en este caso es la importancia de que haya diversidad de actores para la gobernanza de la adaptación a escala cantonal, ¿verdad? Entonces, que se integre tanto el Consejo Municipal, que se integren los técnicos, que son quienes apoyan el desarrollo de estos instrumentos, también la sociedad civil, las entidades públicas, los ministerios, las instituciones del gobierno, también el sector privado y otros, y esto es justo a lo que queremos llegar, que más bien para lograr una gobernanza para la adaptación, entonces necesitamos este enfoque multidimensional y este enfoque multiactor, porque solo no lo logramos, como mencionaba Iván también. Y bueno, pues esta sería la parte de los instrumentos y las oportunidades para integrar la adaptación. Marta, no sé si te gustaría comentar algo más al respecto. No, muy bien, gracias Natalia. Quizá, bueno, yo creo que aquí es un poco escucharles a ustedes, irles escuchando a ustedes con el tiempito que tenemos, pero lo importante creo que es que el mensaje que les queremos transmitir es que la adaptación no es una cuestión únicamente de un solo plan, ¿verdad? Porque la adaptación tiene que suceder a largo plazo, y para que suceda a largo plazo tenemos que empezar a hacer acciones también en el mediano y en el corto plazo. Entonces, por eso es que visibilizamos que los mecanismos en los cuales se tienen que considerar e integrar los riesgos del cambio climático son múltiples, ¿verdad? Y por eso desde el proyecto es que estamos, vamos a impulsar la construcción de un plan de acción, que lo que busca ese plan de acción es justamente cómo integrar los riesgos climáticos en cada uno de los instrumentos que ustedes ya tienen. El proyecto no se va a encargar de hacer la planificación, pero sí de dar orientaciones sobre cómo diferentes instrumentos pueden integrar los riesgos del clima, con muchas de las municipalidades, en particular con un énfasis en el tema de ordenamiento territorial. Entonces, bueno, quizá podemos hacer ahora una pequeña sesión de preguntas, ¿verdad? Antes de pasar a la discusión grupal. Ay. Si les parece. Si tienen alguna pregunta, comentario, tenemos yo creo que 5 minutillos antes de hacer un ejercicio muy bonito que vamos a hacer en los grupos. ¿No? Están en el chat, vamos a ver. Sí, exacto. Aquí bueno, comenta Milagro que sin duda lo importante es la integración y no manejarlos por aparte, porque el proceso de generación de las herramientas es complejo, sí, o sea, lleva mucho trabajo, muchas manos, muchas lecturas, muchas aprobaciones. Entonces realmente no merece la pena inventarnos otro proceso de cambio climático. Y al menos esa es un poco la visión que también se impulsa desde la dirección, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Ok. Sí, siguen por ahí, ¿verdad? Ok. Bueno, quizá lo que vamos a hacer entonces es, yo creo que bastante información, como siempre, pero lo que vamos a hacer es, para refrescar un poco, vamos a pasar al ejercicio de grupos y ahí nos damos cuenta, yo creo que un poco digerimos todas estas reflexiones. Entonces, ok, vamos a ver, no sé si siguen viendo mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? ¿Ven un Word o no? No. Ok. Vale, entonces lo que vamos a hacer a continuación es, bueno, un ejercicio que nos va a permitir entender un poquito más a nivel práctico
pues el papel que tiene la gobernanza en la adaptación. Entonces, bueno, quizá lo que hemos visto hasta ahora, y no solo hoy, ¿verdad?, es que, y lo que ustedes ya saben de su propia experiencia, es que existen diferentes grupos de interés en los territorios, y que estos intereses también se van a ver reflejados cuando nosotros negociemos y planteemos impulsar acciones de adaptación, ¿verdad? Y es todos estos ajustes que nos van a permitir hacer el territorio más resiliente ante el clima. Estos actores no solo toman decisiones, ¿verdad? O sea, no solamente se encuentran en las instituciones públicas, sino que estos actores negocian, estos actores compran terrenos, desarrollan terrenos, hacen actividades de inversión, hacen sus actividades económicas, sus medios de vida, la agricultura, temas inmobiliarios, comercio, etcétera. Y todo esto, pues lo hacen, ya bajándolo un poco al contexto de hoy, lo hacen en un marco que les permite la legislación y las políticas vigentes. Pero nosotros también sabemos que, pues, que los intereses de estos grupos van a ser en muchas ocasiones contrapuestos, ¿verdad? O sea, si queremos determinar alguna acción para proteger de los riesgos del clima a viviendas, o en la zona costera, o en la zona de protección de un río. Y eso puede llegar a ocasionar conflictos en el territorio, y bueno, ahí ustedes saben bien, lo comentaron en el módulo pasado, con diferentes conflictos en el territorio por los riesgos climáticos, los recursos naturales, y si nosotros no somos capaces de entender quién hay en el territorio, y esto aplica en realidad para la gestión territorial en general, no vamos a ver limitadas las acciones de adaptación. Entonces, lo que queremos con el ejercicio de hoy, bueno, sabemos efectivamente que es clave entender estos grupos, estos actores en los territorios, y conocer sus intereses, y sobre todo, no solamente como para evitar los conflictos, sino también en el tema de adaptación lo que buscamos ver es cuál es el papel que pueden jugar en términos de adaptación, ¿verdad? Con este ejemplito que yo les ponía antes de una zona de inundación en la zona costera, y qué papel pueden jugar y tienen que jugar las diferentes instancias y los diferentes sectores para que los riesgos en una determinada región realmente se eviten, ¿verdad? Tanto entidades financieras como sector público a nivel nacional, municipal, etc. Entonces, lo que vamos a ver hoy es que vamos a discutir sobre los intereses de personas de varios grupos, y queremos que puedan explorar un poco ustedes cómo con estos grupos que les vamos a asignar a cada uno, a través de la gobernanza, estos actores pueden impulsar la adaptación ante el escenario propuesto. Entonces, Natalia, no sé si puedes mostrar tú la pantalla, por favor, del Miro. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a dividir en 4 grupos de unas 7 personas. Nosotros vamos a estar facilitando una conversación, como hacemos en los módulos pasados, tanto Natalia, Elena, Juan Diego y yo. Lo que buscamos es que, de nuevo, como siempre, ¿verdad?, que puedan participar y que sientan una conversación mucho más abierta que esta primera parte del módulo, ¿verdad? Pueden abrir sus micrófonos, les alentamos a que puedan tener la cámara abierta para saludar a los compañeros de otras municipalidades, y lo que van a hacer en el ejercicio va a ser interpretar un juego de roles con un contexto dado, ¿verdad? Entonces, quizá les voy a leer yo el contexto, que va a ser igual para todos, y cuando, no sé si... Marta, ahora sí. Ajá, ok. Necesitaba yo quitar la función de compartir. Ok, entonces, el contexto que tenemos es este caso que vemos, esta cajita. Nos tenemos que imaginar en un cantón del norte, no vamos a decir zona norte, del norte de Costa Rica, que ha sufrido en los últimos años periodos de sequías prolongadas, ¿verdad? Ese es nuestro contexto. Esta situación ha ocasionado en particular pérdidas en el sector agrícola. Además, las asadas de la zona se han visto obligadas a hacer cortes de agua porque las nacientes se han ido secando.
En este contexto nos cuentan que el MAC quiere impulsar que los agricultores adapten en los próximos 5 años, sus prácticas de producción, es decir, que hagan un ajuste. Por un lado, les piden que implementen zanjas de infiltración y, por otro lado, les piden que aseguren la protección de las orillas de todas las quebradas que pasan por sus fincas para capturar mayor humedad, ya que en caso contrario, la agricultura no será rentable en esa zona, ¿verdad?, si no se asegura la protección. Entonces, aquí nos vamos a dividir en 2 grupos. El primer grupo va a trabajar con estos 3 personajes, perdón, tanto el grupo 1 y el grupo 2 van a trabajar con estos 3 personajes, van a trabajar con José, que es dueño de una finca de melón, y esta mañana en particular se reúne con Pablo, que es del Gobierno Nacional, en particular él es extensionista del MAC de la zona. Y ellos están haciendo visitas a los productores para impulsar estos procesos de adaptación, o sea, para convencerle de las zanjas de infiltración y de la protección, ahora sí, de una vez por todas, de linderos, de los bordes de las quebradas. Y en esta reunión les acompaña doña Ana, que es una regidora del Consejo Municipal, a la visita a esta persona de esta finca. Ok, con estos 3 personajes va a trabajar el grupo 1 y el grupo 2, y por otro lado tenemos el grupo 3, lo voy a leer digamos en plenaria para que sepan quiénes están en este mismo contexto. Por otro lado, doña Esperanza, que es agente de créditos de una cooperativa agrícola, es decir, ella vende financiamiento, y en un taller conocí a Sonia, que es del Servicio Meteorológico. Obviamente todos estos nombres son inventados. Por lo que le pidió si pudieran conversar sobre la situación de las sequías en el cantón. La municipalidad les presta las instalaciones para hacer esta reunión y allí la recibe John, que es del gobierno local y en particular es el planificador del municipio. Entonces, bueno, ahora les vamos a mandar a los grupos y lo que queremos un poco que ustedes conversen es cómo se imagina la conversación entre estas 3 personas, ¿verdad? ¿De qué hablarían estas 3 personas? ¿Qué intereses tendrían estas 3 personas? Ok, bueno, ¿qué les pareció el ejercicio? En términos generales, ¿cómo les fue a los facilitadores? ¿Bien, mal, difícil? Como te decía, a nosotros muy bien, todo súper bien. Tienes. Ok, Elena, ¿cómo le fue en su primer día? ¿Con la herramienta digital? ¿No la vimos? No tenía el micrófono, Elena. Sí, la herramienta es nueva para mí, entonces es todo un desafío siempre la tecnología, pero ahí tomamos notas y ahí los compañeros también compartieron algunos insumos y también inclusive como experiencias que se relacionan al escenario. Entonces fue muy interesante conocer también la perspectiva de ellos. Ok, si quieres, Elena, como tú te incorporaste hoy, te doy la palabra a la primera para que nos hagas una síntesis. Tenemos como 2 minutillos cada uno. ¿El grupo tuyo cuál era para compartirlo por aquí? El grupo mío es el grupo 2, entonces grupo 1 y grupo 2 tenemos el escenario de un actor del sector privado, en este caso que representa el sector agricultor, una finca de melón a gran escala, y estamos con el representante hablando con el MAC y también los otros actores, incluye también la municipalidad. Vimos que pues hay mucha relación con el contexto local, sobre todo de la zona hacia Guanacaste, inclusive los compañeros de la zona sur también dieron aportes muy valiosos porque muchos se relacionan inclusive con el desafío y a veces la problemática que existe detrás de la producción a gran escala, como en este caso las bananeras en particular. Entonces sí, hay conflictos bastante fuertes en ese sentido, mucho asociado con el tema de contaminación, también desde el punto de vista de cambio climático, las emisiones de CO2 y de otros
que contribuyen al cambio climático y que realmente es un reto bastante fuerte desde la perspectiva de los gobiernos locales, ¿verdad? Desde las municipalidades. Entonces, algunos aportaron diciendo que la visión del MAC para ellos es un aliado estratégico para poder aportar el apoyo técnico de cierta forma, ¿verdad? Para poder contribuir a generar la resiliencia que se requiere, ¿verdad? Para mejorar la situación, sobre todo de los productores, y que ellos consideraron importante también la integración de otros actores en el proceso. Es fundamental que haya una participación ciudadana y también de la sociedad civil, porque realmente la creación de estas mesas de concertación, de discusión, en que involucren a los diferentes actores locales, es importante para poder discutir el problema y después también ver de forma conjunta cómo integrar acciones dependiendo también de las competencias o actores que correspondan abordar esa situación en particular. Se mencionan otros actores como la Comisión de Cuencas Cantonales, también coordinar con otras entidades para promover más también la reforestación en quebradas y ríos. Entonces es fundamental también trabajar el tema de las cuencas. Y bueno, yo creo que eso es como el resumen del resumen, y yo no sé si había otros elementos que los compañeros quisieran aportar en el proceso. Y yo voy a terminar de escribirlos ahora. Ok, tranquila, no, muchas gracias, Elena. Pura vida. Ok, veo aquí un grupo que estuvo muy buena la discusión, el grupo 4, creo que es el de Juan Diego. ¿Será o no? El de nosotros es el 3. El de Nat Ok. Piedra. Ah, bueno, entonces le voy a dar la palabra a Juan Diego y después terminamos nosotros, que ya hablamos mucho. Ok, bueno, en el caso en el grupo 3, el tema de los roles, teníamos a una persona del sector privado, que era doña Esperanza, y una entidad financiera. Teníamos a Sonia, del servicio meteorológico, y teníamos a John, que era el gobierno local, de la parte de planificación. Entonces, lo que al establecer, digamos, los roles de cada uno, la idea fue ponerle la perspectiva que podrían tener ellos según los intereses particulares, ¿verdad? Entonces, doña Esperanza abre la discusión en cuanto a que le indiquen cómo van a hacer, cómo se va a garantizar el acceso al agua, qué es todo lo que se debe hacer para que este insumo esté ahí, qué información se necesita, cuál es el estado real de la zona, cómo se podría lograr mantener la producción, para que se puedan mantenerse, digamos, al día, digamos, todo el tema de los créditos. Entonces, bueno, John le dice que debe manejar un plan integral de optimización del manejo del recurso hídrico y agrícola, que se debe buscar, coordinar y articular con los actores para establecer medidas adecuadas al tema de la sequía. Le comenta a doña Esperanza que desde el sector financiero podrían mantener como parte de sus condiciones crediticias que se cumplan las medidas de mejora solicitadas. Entonces, se le dice, ahí entra doña Sonia a discusión, y doña Sonia dice que ella puede colaborar con poder conversar con todo el mundo sobre el tema del comportamiento actual, anual, semestral, poder buscar cuáles son los instrumentos que realmente se tienen en la zona para poder ver si la información sí fue precisa, además de apoyar con un acercamiento a las personas que están siendo afectadas para poder explicar de verdad cuál es el alcance de lo que se está teniendo. Entonces, doña Esperanza les dice, bajamos un poquito a doña Esperanza, que todo bien, pero que son las opciones que realmente está brindando el MAC, el SENAR, el INDER, el AIA, el MINAE, la municipalidad para atacar el problema realmente, y hasta qué otras opciones de cultivo se pueden tener en el caso de lo que les esté produciendo no se dé, y qué estudios tienen para que ella pueda respaldar eso. Entonces, doña Sonia le dice que la participación del sector financiero debe ser desde el inicio del proceso,
para que ellos también tengan claros cuáles son las rentabilidades de la propuesta y con esto poder ver si realmente son factibles, porque muchas veces se pueden ver desde el punto de vista técnico, sin embargo puede ser que no sean rentables para la economía de la zona o para las instituciones que son las que están apoyando a los agricultores. ¡Wow! Pues qué interesante, ¿verdad? El sector financiero. Fíjate que cuando yo hice el ejercicio pensé que estaba pensando más bien en nuevos créditos, ¿verdad? No en que efectivamente si hay sequías se pierde rentabilidad y entonces no van a poder pagar, va a haber impagos. Pero qué interesante. Bueno, si alguien del grupo quiere comentar algo también lo puede hacer, nada más abre el micrófono, ya estamos en modo más relax. Nati, ¿quieres comentar de tu grupo? Claro, que sí. Veo que fue ¡wow! Sí, comentamos bastante, la verdad, como todos los elementos de los personajes. Y bueno, hubo bastante participación. Entonces iniciamos con que nosotros lo que pensamos fue que el tema de conversación fueron los mecanismos que se generan para contrarrestar el impacto, es sobre la situación que se vive actualmente y bueno, había una gran duda de cómo las personas de la municipalidad podrían, las personas sí, podrían ser responsables, por acá lo estoy viendo. Ok, luego entonces con respecto al papel de los personajes, vimos a la gente de crédito como la persona que pone sobre la mesa las oportunidades y soluciones, también quien da acompañamiento a los agricultores, la persona de la cooperativa, el servicio meteorológico como la persona que hace un análisis con el ente climático, la persona que nos permite tomar decisiones a partir de datos y luego el planificador. Yo creo que fue al que le dimos más, como que sí logramos meternos más en el papel, o el que tuvo más elementos y es, bueno, pues el planificador tiene la responsabilidad de transmitir la información a escala local, velar porque se incorpore todo esto sobre el plan de operativo anual, de hecho nos mencionaron, y definir entre las metas del plan operativo anual los indicadores y temas que tengan que ver con la protección y resiliencia al cambio climático en este sector, así como en los objetivos de la municipalidad y bueno, el planificador es quien guía estos procesos para que se cuente con los recursos necesarios el próximo año y que vela por que los objetivos se cumplen. También vimos que, bueno, la municipalidad tiene todo un papel en reglamentar y zonificar los sitios más vulnerables y en la coordinación interinstitucional con otras instituciones, así como acordar mecanismos de financiamiento para mejorar las soluciones productores y articular con el sector productivo. Entonces, en relación a esto, vimos otros actores que deberían estar en la conversación, como lo es el Consejo Municipal, la sociedad civil por parte de las asociaciones de desarrollo, el INDER, el MAC, y bueno, también se mencionó la opción de integrar al 5C, que bien lo mencionamos hace poco. Y dentro de las soluciones que se conversaron era que es necesario un acuerdo tripartito y se destacó mucho la política a escala regional porque estamos hablando del recurso hídrico y los acuíferos no tienen límites cantonales, entonces es importante que sea un acuerdo a escala regional para que todos estén en la misma línea. Y también un compañero de la zona norte nos mencionaba que es importante un acuerdo a nivel regional, pero también acuerdos entre países, porque es con respecto al agua en Costa Rica, también puede afectar a otro, bueno, también se relaciona con otro país como lo es Nicaragua. Y se destacó la importancia de las políticas, si no se fortalecen ese aspecto, se va sin rumbo y podría ser a nivel regional, ¿ok? Y bueno, también otra cosa importante fue que mencionaron el PNUD y el papel que ha tenido con las asadas, entonces se ve al PNUD como un órgano o una institución clave que puede guiar a las municipalidades y a los agricultores también con mejores prácticas. Y bueno, algo que genera como ruido, ¿verdad? O conflicto, es que a veces las personas del sector agrícola no comprenden los roles y que todo se lleva a la municipalidad, pero principalmente en las zonas más remotas, ¿verdad? Pero no es solo cuestión de municipalidad, sino que también hay otros actores clave y que son otras instituciones que también tienen su papel en buscar la solución. Y bueno, más o menos esos fueron los comentarios. Por ahí anduvo. ¡Wow!
Le veo que fue súper enriquecedor. Bueno, quizá yo comentar brevemente, porque ya son las 10:30 para irnos a hacer otras tareas. Nuestro grupo también, la verdad es que no fue muy bien. Nos logramos poner en el papel de los tres, entonces, bueno, lo redactamos un poquito más similar a Juan Diego. Entonces, comentamos cómo Pablo seguramente le comentaría al MAC, Pablo del MAC le comentaría a José sobre estas nuevas tecnologías, pero que cuando llegara a esta conversación, porque llegaron a una visita, José no le encontraría muy contento porque seguramente es un agricultor que se siente muy desolado con las pérdidas que ha tenido, con mucha angustia, y que las personas así normalmente tienen posiciones intransigentes y seguramente le recibiría de forma molesta y le diría frases como Pablo, ni venga a molestarnos, el MAC no nos ayuda en nada. Entonces, bueno, ante esta situación ocurriría un proceso seguramente de negociación en el que Pablo del MAC tendría que presentarle estas nuevas opciones de cambio de tecnologías para adaptarse al cambio climático a través de mostrarle los beneficios pues al agricultor y que iniciaría un proceso de confianza, ¿verdad? Porque una transición de una manera de producción a otra requiere mucha confianza, requiere información y requiere también capacitación. Entonces las compañeras hablaron que entre estos actores tendrían que facilitar procesos de capacitación para hacer el cambio de prácticas. Y ahí después, bueno, comentaron varias cosas que para no abordar como cada uno de los detalles, pero interesante, nos pusimos a discutir cómo en realidad pueden ayudar los mecanismos de gobernanza a solucionar el problema de este agricultor. Uno de los temas que comentaron es que seguramente este problema de este agricultor afecta también a muchos más agricultores, entonces que a través de los mecanismos que existen, la regidora doña Ana iba a plantear que la problemática se llevara al seno del CCCI para discutirlo ahí, o incluso plantear que se empezara a trabajar en el comité ambiental del Consejo Municipal, y hablaron en realidad de cosas súper interesantes, ¿verdad? O sea, de todos los mecanismos que podría utilizar un consejo municipal para impulsar la toma de decisiones y la adaptación, y que le permite el código municipal, ¿verdad? O sea, que podría dictar políticas para impulsar la protección del agua, y podría conformar una comisión de ambiente o pedirle a la comisión de ambiente que pueda llevar un seguimiento más cercano al tema, puede conformar mesas de trabajo con sector privado y público, y puede articular con instituciones como INDERMAC, AIA y Senara, que identificaron las compañeras que iban a ser muy fundamentales en este proceso. Y no sé si... también comentaron que definitivamente la ley, o sea, a pesar de que la ley indica y es la herramienta que indica la protección de las cuencas, esto debe estar plasmado en los presupuestos, porque si no hay unas actividades que impulsen el cumplimiento de ciertas partes, pues queda sin herramientas, ¿verdad? La municipalidad. No sé si las compañeras o cualquier compañero de algún grupo quiere hacer una reflexión final, pero bueno, o sea, en particular es el ejercicio, lo que queríamos que viéramos es, bueno, la cantidad de intereses que hay en términos de adaptación, no solo privados, ¿verdad?, para mantener la rentabilidad, sino los más lógicos de los agricultores, sino, bueno, la gente de los seguros, la gente que ha prestado plata, la gente que tiene que brindar el servicio de agua. Entonces, que realmente los mecanismos de gobernanza son una pieza indispensable. O sea, trabajar este tema en un ámbito de conflicto, o sea, solamente nos auguraría un fracaso, ¿verdad? Y destacar mucho de al menos de los comentarios de mi grupo y del resto, que el papel de los municipios, o sea, es indispensable también. O sea, cómo levantar esa inquietud y esa motivación para que se impulsen estas actividades también de los consejos. Entonces, bueno,
eso era un poco el ejercicio y ahora ya nos estamos pasando otra vez de la hora con lo bien que íbamos. Pero quizá, bueno, si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta final, por aquí, por cierto, me comentaron la gente de la Comisión Nacional de Emergencias que les pregunté en paralelo que las capas de los mapas de amenaza las pueden descargar del SNIT, que es el Sistema Nacional de Información Territorial, y ahí se descargan gratuitas. ¿Verdad? Que me preguntaron antes por el chat. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. No sé si tal vez de pronto hacer una reflexión ahora que hablamos del tema económico. Inclusive, de pronto hablando del tema de la sequía, y por ejemplo, cambiando uno de camisa, como decía ahora una compañera, y poniéndome la camisa de productor, cuando aquí en Guanacaste estuvo todo el tema de la sequía muy fuerte y hubieron muchas pérdidas y todo, por ejemplo, que se esperaba digamos, el apoyo, digamos, suena feo como lo voy a decir, pero muchas veces llega hasta donde la calle da la posibilidad de llegar. Y eso afecta mucho también, digamos, inclusive en las posibilidades digamos, de muchos productores. Eso aunado a que transparentemente a la hora de que uno quiere sacar, por ejemplo, hablemos de nivel digamos, de producción de carne. Yo quiero sacar un préstamo para comprar novillos de engorde, por decirlo, por hablarlo así, y es más barato comprarse un carro, es mejor interés, son mejores condiciones, tenés mejor accesibilidad, te lo dan facilísimo a todo lo que hay que hacer para poder llegarle a un tema de producción. Y eso, muchas veces, digamos, se ve lo que se puede mover, digamos, con algunas áreas grandes o lo que sea, pero siento que muchas veces al pequeño productor se descuida, digamos, en todos estos procesos. Y yo les puedo decir que la conciencia, digamos, a nivel de mucho productor ha cambiado. Y aquí en la zona de Guanacaste, yo sé, se han vuelto a sembrar muchos, arborizar muchas zonas. Ya el enfoque que se tiene es de que es la mejor producción por metro cuadrado, pero sin tener que castigar, digamos, lo que es la arborización. Donde también se impulsa, digamos, de algunas producciones de madera y demás, pero muchas veces queda opacado eso de camino y se establece siempre de que no se tiene conciencia, de que no se tiene, y muchas veces la conciencia está, pero tal vez no a la escala que se quiere tener, digamos, con los grandes productores, pero hay un montón de iniciativas que se manejan a nivel de esto, de reforestación, a nivel de ser más responsables con la producción, a nivel de mejor productividad y menor cobertura, digamos, menor uso de cobertura de suelos, en donde las personas se capacitan, en donde las personas si tienen que ir a San José a recibir alguna capacitación, lo hacen. Pero muchas veces eso como que se pierde o se difumina, digamos, dentro de otros aspectos. Y termina muchas veces yendo, y lo digo, digamos, por experiencia, que uno va a una capacitación y le dicen montones de cosas bellísimas que se pueden hacer y cómo podemos mejorar y cómo vamos a cambiar, y uno dice, wow, ¿cómo lo implemento? Y por eso decíamos, cuando llegamos a implementarlo, y la plata no nos alcanza porque apenas estamos logrando subsistir. Entonces, no, Juan Diego, muchas gracias, la verdad, por la reflexión, porque sí, definitivamente, sí, o sea, la adaptación tiene que ir acompañada de financiamiento o de creatividad para transformarla, si no, o sea, es imposible hacerlo. Ok, bueno, quizá en aras del tiempo recordarles un poco los siguientes pasos. Vamos a estar enviándoles un ejercicio práctico individual que pensábamos habérselos enviado la semana pasada, pero que con la incorporación de Elena vamos a hacer una revisión adicional con su experiencia en temas de capacitación para asegurar que sea un ejercicio sencillo y que lo podamos utilizar un poco como en continuidad o en paralelo con todo el trabajo que vamos a hacer en la segunda etapa. Como siempre, José les envía una encuesta de retroalimentación, ¿verdad? Que nos sirve a la vez para registrar su participación y para que nos cuenten, ¿verdad?, qué les gustó, qué no les gustó, qué cosillas mejorar y así.
Nos vemos nosotros el próximo 24 de septiembre. Encuentran toda la información en la página web de la Dirección de Cambio Climático. Y con esto nos despedimos. De nuevo, infinitas gracias por acompañarnos y tener estas discusiones tan enriquecedoras con nosotros y estar tan apuntados y apuntadas a aprender de gobernanza en esta ocasión.